Estás escuchando la gran tertulia de la economía. La gran tertulia de la economía tiene como protagonista la gran economía europea, que es Alemania. El 25% del PIB de la eurozona y celebra elecciones este domingo. Según una encuesta de la Cámara de Comercio de Alemania, para el 60% de las empresas, los grandes problemas que atraviesa el país son la burocracia y los costes laborales y los costes energéticos. Esto va a ser clave para determinar el voto en las elecciones del domingo, porque las encuestas dicen que todavía hay mucho indeciso en el país. Dolores González Pastor, directora de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? ¿Qué tal? Buenos días, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en viernes. Isabel Aguilera, consultora empresarial. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Pues muy bien también, un poquito acatarrada, pero bien. Bueno, le agradezco que venga, que sé que tiene la garganta tocada, así que usted hable lo que considere, No te preocupes. para no tocar más las cuerdas vocales. Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Antonio, ¿cómo está? Buenos días, pues bien, y siendo viernes, pues mejor, ¿no? Siempre ayuda el que sea final de semana. Inquietas por el resultado de las elecciones en Alemania, Dolores, el domingo. Pues la verdad es que sí, porque nos jugamos mucho. La verdad es que Alemania está en un dilema que no solo afecta a Alemania, porque está como en ese triángulo, ¿no?, que se dice entre la venta de sus manufacturas, de su industria a China con los problemas que tiene, los errores energéticos del pasado con el cierre de nucleares y, por tanto, esa dependencia del gas ruso, y luego el reto de volver a invertir en defensa, y esto afecta a todos los países europeos. Mientras en Europa invertíamos en estado del bienestar, Estados Unidos invertía en defensa. Estados Unidos ha dicho que ya deja de poner el dinero, que lo ponga Europa para su propia defensa, y pues ahí ya vamos viendo lo que nos viene. Así que vamos a ver qué pasa, porque la ultraderecha en Alemania viene muy fuerte, o sea, no es la tercera fuerza, ya está por delante del Partido Socialdemócrata, y va a haber un dilema entre meterle en el gobierno, con lo que eso supone de distorsión y de tensiones de un gobierno que cada 2 por 3 van a amenazar con romper, pero si les dejas fuera, les dejas de jefe de la oposición. O sea, sería una gran coalición de los partidos tradicionales de la democracia liberal frente a un partido populista que dejase en la oposición liderándola, con lo cual todo el desgaste sería para el gobierno. Y es un dilema importante que ahora es Alemania, pero vendrán más países europeos que lo tendrán que afrontar. ¿Qué hacen? Isabel. Bueno, yo creo que los problemas de Alemania se podrían extrapolar a cualquier otro país europeo. Es decir, tenemos un problema de fragmentación política, tenemos un problema energético, tenemos un problema de errores del pasado con cuestiones energéticas, tenemos un problema de sobreprotección, o vamos a decir protección excesiva en contra de otras cosas, de sobreregulación, o vamos a decir regulación excesiva, cuando en Estados Unidos y en otras partes del mundo han invertido no solo en defensa, que podríamos discutirlo si quieres, pero también en innovación, también en tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que Europa, llámese Alemania más, Francia más tal, o sea, toda Europa, todos los países europeos tenemos un problema de relevancia a la hora de sentarnos a negociar, que es el siguiente, o sea, ¿por qué me importan las elecciones de Alemania? Porque tenemos que saber qué es Europa. Y resulta que tenemos los mismos problemas, pero no los atajamos. Entonces, cuando nos sentamos a negociar, no nos sentamos entre iguales. Y esta relevancia cada vez va yendo más para atrás y más para atrás. Tenemos un problema de gobernanza, tenemos un problema de saber quiénes somos y de qué valores defendemos, porque nos creemos los más demócratas del mundo y a lo mejor no tenemos la misma autoridad moral, ¿no? Y al final, pues nos tenemos que sentar en mesas de negociación con el resto de las partes del mundo, cada vez más pujantes, cada vez más respaldadas por votos, nos gusten o no, y no estamos en una condición igualitaria. Y por mucho que digamos, abanderemos la bandera de la justicia, al final es una negociación. Y en la negociación todos ceden. Y cuando nos sentamos en una mesa, pues yo creo que vamos a perder. O sea, así de claro. O sea, nos vamos a dejar algunas plumas seguro. Y es lo que me preocupa de Alemania. O sea, que es la foto que vivimos en todos los países. Es la foto que extrapolamos a Europa. Antonio. Bueno, creo que efectivamente, como bien decía Dolores, hay una situación, digamos, donde no hay opción sin coste. Personalmente preferiría que el coste fuera que liderara la oposición como principal partido, si ese es el resultado que finalmente se da en las urnas. Las encuestas apuntan a ello, pero vamos a esperar a lo que digan los resultados finalmente. Creo que es mejor mantenerles fuera del gobierno por lo que significa la extrema derecha en un país como Alemania, además, nada menos, y las posiciones que tiene precisamente con respecto a Rusia,
que también han tenido posiciones en el pasado mucho más amistosas, los dos principales partidos que harían, digamos, la CDU y el SPD, y que ha supuesto que sea parte del problema que tiene hoy en día Alemania, que es la dependencia que ha tenido con respecto a un gas ruso muy barato. Creo que además Alemania tiene un problema de diagnóstico viendo las encuestas que citabas de los propios empresarios alemanes. Si los empresarios alemanes, su mayor preocupación según las encuestas o según esa encuesta es el coste salarial, cuando Alemania se pone... No solo, pero que la sea burocracia, ¿no? Fíjate, hablábamos con burocracia. Judith Arnal del Real Instituto Elcano y nos contaba esta semana cómo la burocracia establecida entre los Länder por la descentralización de los estados para comerciar de uno a otro, pues tiene similitudes, por ejemplo, con lo que nos sucede aquí con las comunidades autónomas. Pero luego Alemania también, a su vez, que se queja de eso, es un país cerrado, porque se ha puesto claramente a la OPA que Unicredit ha lanzado sobre Commerzbank, porque lo que no entienden los alemanes es que un banco italiano vaya a decidir el tipo de interés que se le concede a una pyme alemana cuando se le da un crédito. ¿Quiénes son los italianos para tomar la decisión? Pocos ¿no? países más proteccionistas con su sector financiero que Alemania. Claro, por eso. En general, pero no solo con el sector financiero. Que ellos se quejan, pero especialmente en el sector financiero. Luego, el tema de Telita. los Länder, bueno, tendrá las complejidades que tenga, no creo que sean mayores que un país más descentralizado que Estados Unidos. No niego las cuestiones burocráticas, pero me llama la atención la parte de los costes salariales, cuando Alemania hasta antes de ayer se ponía como ejemplo de que había reducido mucho los costes laborales unitarios y se ponían como contraejemplo todos los demás, especialmente los países del sur de Europa. Ahora el problema son los costes laborales. Creo que el problema de Alemania es fundamentalmente un problema energético que se ha venido a emerger a partir de justamente que se le ha acabado el gas barato ruso que tenía y que tiene que hacer una transición muy rápida hacia otras fuentes energéticas, en algunas de ellas que había parado esas inversiones. Y tiene otro problema, a mi juicio, bastante gordo, más allá de quien gobierne, que es el tema absurdo, constitucionalmente impuesto, del tema del techo de la deuda, que le supone a Alemania una autolimitación. Claro, absurdo, pero ellos son así, ese los es el alemanes trauma, son es el así. trauma. Bueno, son así cuando Y quieren. son súper Son así cuando les da la gana. Porque Alemania, que tiene una especie de miedo genético a la inflación, cuando tuvo que hacer la reunificación y estableció que el marco alemán occidental valía 1 a 1 con el oriental, Helmut Kohl, pues conservador, nada, digamos, en ese sentido, yo qué sé, de otras corrientes que podíamos pensar más proinflacionistas, no tuvo el menor reparo en saltarse todas las recomendaciones del Banco Central alemán. El mundo ya ha cambiado mucho. El nacionalismo Es que ya ha cambiado mucho el mundo. El mundo cambia mucho. Ya no Que es quiero tan decir, fácil hacer las cosas. hay una cosa que no cambia, que es cuando te interesan las cosas, pues los principios pues pueden cambiar también. Aquello de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios. Pues yo si no pienso le gustan, que tengo que otros. para cuando las cosas se ponen duras es cuando hay que sacar los principios. Lo que pasa es que tenemos muchos sets de principios, muchos Sí, pero en este caso te gusta el conjunto A, saco el por conjunto B. volver al tema de la deuda, tiene que asumir el hecho de que no puede autolimitarse si quiere ser al mismo tiempo el motor de Europa, quiere al mismo tiempo aumentar el gasto en defensa, quiere al mismo tiempo asumir una transición energética, quiere al mismo tiempo afrontar una reconversión industrial que necesitará de capital privado y capital público para ello. Es decir, no puede afrontar todas esas cuestiones, hundir la demanda interna como la ha estado Estamos hundiendo. en batallas diferentes, ¿no? Estados Unidos con la motosierra, ¿no? Ayer lo vimos Ahorrando con gastos, Milei claro. y con Bueno, regalándole la moto. Bueno, no sé sí, el sí, show, pero allí recortando porque tienen un miedo tremendo a la cantidad de deuda que se ha generado en el país. Sí es verdad que esa es la preocupación, porque aquí hay muchas dudas acerca de cuál es la intención real o ficticia de Donald Trump y su equipo, pero en Europa el debate es otro. Gastar más, que gaste Alemania, que tire del resto de Europa, que Es tengamos que más Alemania, al margen de que autonomía. tire de los demás, tiene un problema con respecto a su demanda interna. Quiero decir, los datos de inversión, de formación bruta de capital de Alemania son más parecidos de un país de renta media que de un país industrializado. Lo que pasa es que ha orientado continuamente su política hacia la exportación y hacia la exportación tirando a la baja el tema de costes. Claro, pero Y eso bueno, tiene porque en costes. las, Y de medias pocos está, productos en las también. medias está Alemania Oriental, que es lo que les acerca más a la renta media, que si te vas a Baviera, que es la región más rica de toda Europa. Sí, sí. Entonces, yo decía Antonio que él prefería que se quedara fuera Alternativa por Alemania. Yo no lo tengo tan claro porque la experiencia nos dice que en las coaliciones los minoritarios se desgastan mucho más que el socio mayoritario. Entonces, aquí hay un dilema sobre qué es mejor. Si le metes en una coalición de gobierno para tenerlo controlado y para, digamos, que
sea corresponsable del desgaste del poder que venga y además se vaya desgastando por sí solo como socio minoritario. O sea, esto está demostrado que en todas las coaliciones, mira lo que ha pasado con el Partido Liberal, que se va a quedar fuera, era el socio más minoritario de la coalición anterior, se queda fuera también por otras razones, porque en la polarización el centro pierde, pero ahí hay un dilema. Yo no tengo tan claro que a medio o largo plazo sea mejor dejarles fuera, porque si les dejas fuera y les dejas liderando una oposición ruidosa con decisiones duras que tienen que venir de un gobierno donde no estén, resulta que a las próximas elecciones, que quizás sean antes de las que pensamos, vengan con mucha más fuerza. Entonces, este es un dilema que no solo afecta a Alemania, afecta a otros países. Y decía Isabel, ¿por qué es importante Alemania estas elecciones para nosotros? Pues a mí me preocupaba mucho que en esta reunión de urgencia que se monta con Ucrania en Estados Unidos tengan que ir Macron, o sea, en representación de Europa, Macron, que tiene un gobierno frágil, como sabemos, y Starmer, que está fuera de la Unión Europea. Justo. Que tienen armas nucleares los dos. Pero ¿qué representatividad tiene Europa? Ahí faltaba Alemania, que tradicionalmente en las últimas décadas ha sido el motor de Europa, y faltaba Alemania por la propia situación de inestabilidad, de elecciones próximas y de una falta de liderazgo, que yo creo que es lo que se ha cargado el gobierno de Scholz. O sea, que al final, recetas socialdemócratas antiguas más de lo mismo, pues la cuerda no da más de sí, y en un momento de mucha tensión, pues te genera una alternativa por Alemania, que recordemos es ahora mismo el segundo partido en Alemania por delante de la socialdemocracia. Bueno, y es que seguimos pensando quién gobierna, quién está en la oposición, quién va a sufrir el desgaste, quién va a salir después, y no es el quién, es que en algún momento tenemos que pensar el qué, el para quién y el... Claro, pero cada uno tiene sus intereses y cada uno lo explica desde su punto de vista. Sí, Tú pero dile son a los de intereses Alternativa por en Alemania, contra de una estrategia a unir largo fuerzas plazo con de una Europa. coalición tradicional. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tienen su propio... y esto, o sea, lo tenemos que entender. O sea, la política es así. Tú tienes unas prioridades, defiendes tu programa o defiendes tu ideario, y si tienes una oportunidad histórica, y para Alternativa por Alemania es una oportunidad histórica de llegar al poder antes o después, no te vas a poner a arrimar el hombro por muy discurso nacionalista que tengas. O sea, esto es así en todos los países, en España, en Francia, pero siguen siendo políticas y formas de actuar que ya no nos valen en este contexto. El otro día estuve en una conferencia de un militar de la reserva, un coronel de la reserva, que dijo que Europa era un país envejecido usando gafas de cerca para mirar de lejos. Imposible. Entonces, yo creo que nos falta una visión de quién nos representa como Europa. Tenemos ahí una superestructura en Bruselas que no utilizamos a la hora de representar a Europa, independientemente de las situaciones de los países, porque no la reconocemos. Pero no solo es eso, es bueno, pero porque no, sé no si la estamos reconocemos. dispuestos a Europa a ceder soberanía nacional. Claro. Es que ese es el debate. Estados Unidos se construye de otra manera, ¿no? Ese es el debate. Se construye poco a poco ganándole terreno a Norteamérica y desde el primer momento como diferentes estados y leyes federales, además de las leyes estatales. Europa no. En cuanto acaba la invasión napoleónica y ya el mapa europeo se parece a lo que es ahora, cada uno tenemos nuestra soberanía y si queremos acuerdos, pero no somos un todo. Somos bueno, pues cada entonces uno. te cuestionas entonces el sobrecoste. De hecho, cuando llegue la motosierra aquí, ¿qué es lo que se va a cargar? Bueno, de hecho, la cuestión de la motosierra es una cuestión ideológica, no de necesidad. Si quieren solucionar el tema de la deuda, que solucionen el tema de fiscal, no el tema de la administración. Yo pero volviendo a Europa, es demasiado costosa y sobre todo con las herramientas imagínate que tenemos no tener la ahora. administración, vas a ver. Y aquí acuérdate también de cómo Pero volviendo al tema de Alemania, no a mí hay una cuestión ahí, digamos que hay un elemento que es un problema que tiene Europa. Es decir, Europa tiene, digamos, columnistas cuando intenta negociar como Unión Europea frente al asunto de Ucrania y Rusia. Pues tiene gobiernos, Orbán o el de Eslovaquia, que son prorrusos. Meter Alternativa para Alemania, que digamos es un partido que ha tenido una afinidad precisamente para tenerle controlado, no para hacerle caso. Para tenerle controlado, darle el volante, no sé yo si es la mejor manera de controlar el coche. Yo tengo muchas dudas de eso y tengo muchas dudas de que eso, en un país que ha tenido una política, digamos, de cordón sanitario frente a la extrema derecha, por razones históricas evidentes, darle la legitimidad de naturalizarlo más aún
porque ya hay problemas Antonio, donde... la legitimidad en una democracia como la alemana, cuando tú llegas con una serie de votos y una cuota de votos, es legítima. Igual que de legítimo que es no pactar con ese partido. No, Es bien, igual de legítimo que no, totalmente, que no pero pactar no con vamos ese a decir partido. que Se puede es pactar con ilegítimo cualquiera un y partido nosotros político, vamos a un entorno decir con quién democrático pactar o no. que gana Claro. o que Se puede, tiene una claro cuota de que poder sí. en Lo hacen, unas lo hacen todos los partidos. ¿O acaso hay legítimo partido es, que no otra cosa tenga es que nos veto? guste Lo más que o te digo, que menos. tienen sus Legítimo es y vetos con estos bueyes hay que arar. hasta cierto punto. Bueno, la cuestión sí que queremos arar, insisto, si queremos arar con esos bueyes, ¿y para qué queremos esos bueyes? Quiero decir que a mí el tema de Alternativa por Alemania tiene ese problema de legitimidad, tiene ese problema de a quién colocas en la situación, el contexto político que tiene la Unión Europea. Y luego la Unión Europea, y ahí retomo lo que decíais, hay un artículo hoy de Ángel Vilariño en el Confidencial que me parece que justo el titular da en el clavo, en plan de, si la Unión Europea no reacciona ahora, es que la Unión Europea ya está muerta. Bueno, eso lo dijo Draghi en el famoso discurso que hemos visto. Exacto, es que, pero esa toda esta idea, semana. pero Sí, esa idea pero que es viene que- también, efectivamente, que lo dijo también Draghi, es que o la Unión Europea asume lo que tiene que asumir, y aquí el problema, más allá de las elecciones de Alemania, aunque es un poco representativa de esa posición, de queremos soluciones, pero no queremos asumir el coste de las soluciones. Bueno, pues tendremos que asumir el coste de que si queremos defensa, si queremos tener un peso específico en el mundo, etcetera, eso hay que poner estado de dinero. bienestar. Discúlpenme, porque queremos soluciones, pero no queremos el coste de las soluciones. Lo que pasa es que yo no tengo claro, no sé qué opinan ustedes, de cuál es el coste de las soluciones y cuáles son las soluciones. Me remito a los años 80, ¿no? Cuando hay un cambio en la industria española, porque aquí los costes eran muy elevados. Por ejemplo, la industria de los La astilleros deslocalización. sufrió muchísimo. Se empezó a producir astilleros en Corea del Sur. Fijaos cómo está ahora Corea del Sur, que se le considera país emergente, pero es una auténtica potencia. Esa reconversión industrial se hizo bien porque lo que hicimos fue abaratar costes, o se hizo mal porque no preservamos la industria. Es decir, ¿qué es lo adecuado que tenemos que hacer ahora? ¿Seguir deslocalizando para abaratar costes, acuerdos de libre comercio? ¿O lo que tenemos que hacer es, oiga, no, vamos a convertirnos en una India, que yo le permito a usted que venda aquí, pero a cambio me da empleo en la propia Unión Europea? ¿no? Mi opinión es que se hizo mal porque había un problema que ya venía de antes, es decir, estaba el Instituto Nacional de Industria, que era una chatarrería, básicamente, y lo que vino la apertura económica de España era a demostrar que todo eso pues era un conjunto de chatarra. El problema, Ojo, no hagamos lo mismo con una SEPI. el problema pues se pide beneficios. El problema es que creo que no es exactamente lo mismo. El problema al respecto es que se decidió entonces que la mejor política industrial era que no hubiera política industrial. Es decir, el problema cómo se gestiona aquello, es decir, dejemos que sea simplemente el mercado y nosotros abandonamos esto y que la política industrial sea ninguna. Que yo el problema que creo es que no hubo ninguna política industrial porque activamente se decidió que no lo hubiera. Yo creo que nos pasamos de frenada, clarísimamente, porque la palabra que define una solución que te pueda valer a largo plazo es la flexibilidad. Lo que no puedes hacer es hacerlo todo, o sea, cero o todo. ¿Y por qué lo deslocalizamos? Por una subida de costes inmensos, por una sobreprotección que mencioné al principio y por cosas que están de plena rabiosa actualidad. En España estábamos ahora proponiendo 37 horas y media y en Corea del Sur se rechazó, Antonio, no te pongas nervioso, 69 horas semanales, es decir, 10 horas todos los días y 9 los domingos. Entonces, esa es la diferencia de planteamiento. Yo no digo que sea bueno, pero tenemos que saber y ser consecuentes. Es decir, es muy fácil decir tenemos que conservar, tenemos que hacer, pero a su vez tenemos que renunciar a determinadas cosas. Es que es imposible tenerlo todo y tenerlo a tiempo, porque una de las variables que tú has dicho Tenerlo es... todo, no, Isabel, pero a lo mejor podríamos ir a competir a algo, ¿no? Por Competir eso. energéticamente Elegir, renovables, como está pasando ahora con los data centers. Pero ¿qué me a lo estás mejor no contando? competimos con salarios, porque Alemania no compite en salarios, pero compite en know-how tecnológico, ¿no? Claro, el pero problema es que no cuando tenemos nada. El problema es estar en el valle ese de la muerte que decís en las Exacto. empresas, donde un país no compite por ninguno de los aspectos que Exactamente. puede O competir. sea, permitidme ser moderadísimamente optimista porque no vamos a un escenario de más deslocalización con el tema arancelario. No. Es justo al revés. Sí, claro, O sea, claro. yo creo que la tragedia, en medio de la tragedia hay optimismo en el sentido de que nos vamos a ver obligados a relocalizar industria, por ejemplo, estoy pensando los valles del hidrógeno, que se están viniendo desde Estados Unidos, bastante inversión por el fin de las ayudas en Estados Unidos a ese tema. Estoy pensando en ensamblar
anclaje de compañías asiáticas, a ver si ahora los que se van a deslocalizar son parte de la industria asiática. Bueno, China lo está haciendo, ¿para qué está haciendo África los y coches eléctricos, Sudamérica? etcétera? O sea, si vamos a un mundo de guerra arancelaria, tú como gran potencia o gran industria en Asia, lo que te interesa es localizar, o sea, deslocalizarte en Asia y relocalizarte en Europa, por lo menos para tener el marchamo final de que ese producto, aunque vengan las piezas sueltas desde Asia, lo ensamblas en Europa y no pagas tantos aranceles o no los pagas. La clave es Dolores, una aprovecharlo. pregunta que les transmito a todos. ¿Creen ustedes que si Europa relocaliza, repiensa la reindustrialización, todo va con re, se podría frenar el auge de la ultraderecha? Es decir, les estoy planteando si ese auge de la ultraderecha es una cuestión de pérdida de valores en Europa o entronca con la debilidad económica que atravesamos. Hay una cuestión económica, pero siempre se ha tendido a hacer un diagnóstico muy economicista en ese sentido, de, bueno, claro, es que los recortes del estado de bienestar, los recortes no sé qué, tal, y muchas veces hay eso, pero sin embargo, por ejemplo, en Francia no se cumple. Porque tiene un gasto público enorme, tienen una protección social bastante aceptable y, sin embargo, no ha frenado el auge de la extrema derecha. Yo creo que es un tema Hay cuestiones pendular. extraeconómicas en ese sentido que tienen que ver con la inmigración, que tienen que ver con determinadas posiciones, nos gusten o no, a mí no especialmente, pero que han tenido un calado que va más allá de lo económico y que suponen un reto para Yo creo que es un tema pendular. Es decir, no podemos volver a hacer las cosas porque además tenemos un tema de tamaño y de escala. Es que el mundo ha cambiado, el mundo es más grande. Yo, desde luego, no sé si más justo, pero el mundo es más grande y no hay mayor motivación que el hambre. Y es que las economías que vienen fabricando es que tienen mucho hambre y hacen las cosas pues ya de una manera aceptable. No hemos invertido en innovación, ni en energía, ni tenemos industria, ni tenemos tecnología para acelerar los tiempos de respuesta, porque hace falta una respuesta, pero además urgente, a la velocidad que requiere para sentarnos ya. Entonces, bueno, yo creo ecuación. que tecnología la hay en algunos aspectos. Lo que hay a lo mejor es, no tanta como nos gustaría, claro, lo que ¿no? hay, que también se ha dicho estas semanas, es un exceso de regulación que quizá no permite el uso de la tecnología de un modo óptimo como en otras regiones. O sea, yo creo que, volviendo al principio, Alemania que era una potencia industrial dentro de Europa, ha pecado de excesivo proteccionismo. Y yo recuerdo, hace años ya, y se acordará Isabel también, hace años cuando empezó, mucho antes de la inteligencia artificial, empezó los temas de Big Data. Yo estaba trabajando en una gran empresa de telecomunicaciones, hicimos un análisis sobre cómo era la regulación de la privacidad en distintas regiones, porque yo estaba en una compañía que tenía 28 países debajo, con toda la casuística. Y Alemania era la piedra de toque, porque es que no se podía hacer nada en cuanto a desarrollos de Big Data, estaba todo Bueno, y Francia igual, si es que Francia y Alemania vino después también a la estela de Alemania, también a bloquear. Resultado, que Europa, la industria va menos por un proteccionismo, pensemos en la industria del automóvil en una Alemania, sobreregulación, que no ha sido proteccionismo capaz de evolucionar con la tecnología que, por ejemplo, China para los coches eléctricos, y además se ha quedado fuera de la carrera digital porque ese exceso de proteccionismo a otro nivel en servicios nos ha hecho perder un poco la carrera. Entonces, ahora, ya vamos tarde, pero es que no va a quedar otra que volver a reindustrializar, no una industria como la que tuvimos, sino una industria mucho más basada en tecnología. Sí, lo que decía Draghi. Lo que decía Draghi. Y no hemos dicho nada del problema demográfico que tiene Europa. Alemania. No, Europa y Alemania en particular, porque somos un continente envejecido y a la vez ponemos pegas a la inmigración. Pero ya sabe usted, Isabel, que como los niños no votan, claro, la mayor parte de la población no es votante en edad de tener hijos. La inmigración que llega pero tiene... ¿cómo vas a, mucho, pero es que ¿cómo a mí lo que me vas a sorprende llenar es que esas fábricas? lo que me sorprende, bueno, pues con gente de otros lugares. Pues está claro. Pero es que tiene mucho que ver el tema de cómo está la situación en Alemania con la natalidad, con las políticas que ha seguido Alemania con el tema precisamente de la cuestión salarial, que es que luego queremos una cosa y la otra a la vez. Pero mira, en Francia Queremos... es igual. Que nos echan, España que nos echan. Isabel, Dolores, Antonio, gracias. A vosotros. Buen fin de semana.